enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Cuando oren digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Danos el pan suficiente para cada día. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y el que llama a la puerta, se le abre. Buenos días, queridos amigos. Es un honor saludarlos a cada uno de ustedes en este 25 de marzo. Nos disponemos a conocer más de Dios y su palabra. Las lecturas hoy estarán en Mateo 21, desde el versículo 28 al 46, Números capítulo 19 y 20 y finalizaremos en Eclesiastés 11, versículo 9 al capítulo 12, versículo 14. Comencemos entonces con nuestra primera lectura. Mateo capítulo 21, desde el versículo 28 al 46. Parábola de los dos hijos. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Los labradores malvados. Oíd otra parábola: hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: A los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? ¿El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Meditemos esta primera lectura. En estos versículos, Jesús presenta varias enseñanzas cruciales sobre la obediencia, la fe y el juicio.
Entre los versículos del 28 al 32, Jesús enseña con una parábola en la cual el Señor subraya la importancia de la acción genuina en lugar de la mera declaración. Uno de los hijos dice que no trabajará, pero luego se arrepiente y lo hace, mientras que el otro promete trabajar, pero no lo hace. Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones. La verdadera obediencia se ve en la práctica diaria y en la voluntad de arrepentirse y corregir el curso cuando es necesario. En la siguiente parábola, versículos del 33 al 46, también es una crítica a los líderes religiosos de la época, quienes no reconocieron a Jesús como el Mesías. Los labradores, quienes representan a los líderes, rechazan al hijo del dueño de la viña, Jesús, y en su lugar, lo matan. Jesús concluye que el reino de Dios será arrebatado de ellos y entregado a una nación que dé frutos, lo que apunta al mensaje de que aquellos que rechazan a Cristo serán reemplazados por aquellos que lo acepten. Este es un llamado a la humildad y a estar siempre dispuestos a reconocer la obra de Dios, incluso cuando no se ajusta a nuestras expectativas. Nuestra segunda lectura para hoy, la ubicamos en Números, capítulos 19 y 20. Capítulo 19. La purificación de los inmundos. Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol, hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, e hisopo, y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación, es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel, y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio, y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona, y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda, y todo el que esté en ella, será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda, y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente, y un hombre limpio tomará hisopo, y lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo, y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo.
Le será estatuto perpetuo, también el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare, será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Capítulo 20. Agua de la roca. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto, para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Edom rehúsa dar paso a Israel. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: Así dice Israel tu hermano: Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto, y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel, y nos sacó de Egipto, y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos, por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: No pasarás por mi país, de otra manera, saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: Por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas yo y mis ganados, daré el precio de ellas, déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: No pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo, y mano fuerte. No quiso, pues, Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Aarón muere en el monte Jor. Y partiendo de Cades los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Jor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Jor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Jor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Jor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel.
Detengámonos a meditar estos 2 capítulos del libro de Números. Estos capítulos ofrecen lecciones sobre la santidad, la obediencia y las consecuencias de nuestras decisiones. El capítulo 19 nos habla del ritual de la vaca roja y la purificación con sus cenizas muestra lo serio que es el pecado y la necesidad de purificación. La vaca roja era un sacrificio único que debía realizarse para purificar a aquellos que se habían contaminado por contacto con la muerte. Esto señala la gravedad del pecado y la necesidad de limpieza. En términos cristianos, esto puede verse como un símbolo del sacrificio de Cristo, quien nos purifica completamente de nuestro pecado y nos da acceso directo a la presencia de Dios. Por otro lado, en el capítulo 20, vemos el lamento por la muerte de Miriam y Aarón, 2 figuras clave en la historia de Israel. También vemos cómo Moisés y Aarón desobedecen a Dios cuando, en lugar de hablar a la roca para que dé agua, la golpean. Como resultado, Dios les comunica que no entrarán en la tierra prometida. Este pasaje nos recuerda la importancia de seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra. Las consecuencias de nuestras acciones pueden ser graves, incluso si somos líderes espirituales. Es una advertencia a vivir con humildad y responsabilidad, siempre dependiendo de Dios. Nuestra última lectura la ubicamos en el libro de Eclesiastés 11, versículo 9 al capítulo 12, versículo 14. Consejos para la juventud. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Resumen del deber del hombre. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables, y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Meditemos. Eclesiastés es un libro que reflexiona sobre la vida, la juventud, el tiempo y la sabiduría. Eclesiastés 11, del versículo 9 al 10, el autor invita a los jóvenes a disfrutar de su juventud, a vivir con pasión y a seguir los deseos de su corazón. Sin embargo, lo hace con una advertencia de que, a pesar de todo el gozo que puedan encontrar en la vida, deben recordar que serán juzgados por Dios. La vida es preciosa, pero la manera en que vivimos tiene consecuencias eternas.
La juventud es un regalo, pero debemos ser conscientes de la responsabilidad que viene con ella. Eclesiastés 12 describe la inevitabilidad de la vejez y la muerte. El autor nos insta a recordar a Dios mientras somos jóvenes, antes de que lleguen los días difíciles de la vejez. A medida que envejecemos, nuestras fuerzas disminuyen y el cuerpo se deteriora, pero el llamado es a vivir sabiamente en todos los momentos de nuestra vida. El capítulo termina con un recordatorio solemne: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La vida es breve, y lo más importante es vivir en obediencia a Dios, sabiendo que al final, todos seremos juzgados por Él. Estos 3 pasajes nos invitan a reflexionar profundamente sobre nuestras vidas en relación con Dios. En Mateo 21, Jesús nos llama a una obediencia que va más allá de las palabras. No se trata solo de decir que amamos a Dios, sino de vivir conforme a su voluntad. A veces podemos ser como el hijo que inicialmente dice que no, pero al final hace la voluntad del Padre. También nos reta a ser humildes y a reconocer que el reino de Dios será dado a quienes estén dispuestos a obedecer. Los capítulos de Números nos muestran la necesidad de la purificación y la obediencia a los mandatos de Dios. La vida cristiana no es solo una cuestión de fe, sino también de vivir conforme a los principios divinos, aún en los momentos de dificultad. Las consecuencias de la desobediencia pueden ser severas, y nos llaman a vivir con temor y reverencia hacia Dios. Eclesiastés nos enseña sobre la importancia de recordar a Dios en todas las etapas de la vida. Si bien el disfrute de la juventud y los placeres de la vida son buenos, debemos siempre tener presente que nuestra vida está bajo la mirada de Dios y que nuestras decisiones tienen un impacto eterno. La sabiduría y el temor a Dios deben ser el fundamento de nuestras vidas, especialmente al final de nuestra vida, cuando evaluamos lo que realmente ha importado. En resumen, estos pasajes nos desafían a vivir de manera fiel, pura y sabia, siempre recordando que nuestras vidas están en las manos de Dios y que Él juzgará todas nuestras acciones. Vivir con un corazón obediente, un espíritu humilde y una vida que honra a Dios en todas las etapas de nuestra vida es el propósito final. Hasta aquí por el día de hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes esta hermosa palabra. Esperamos encontrarnos una vez más, Dios mediante. Que pasen un hermoso día. Bendiciones.